Bueno, pues para cerrar la sesión de la mañana vamos a dar paso a Andrés Boix. Vale, pues empiezo porque como es tardísimo voy a ir un poco a la carrera, me disculpáis, ¿vale? Yo tenía que hablar un poco de la comarcalización y entes metropolitanos y cómo lo estamos haciendo. Bueno, muy rápidamente. Me voy a apoyar en las imágenes de la presentación para así no teneros mucho rato y que podáis comer antes de la sesión que empieza a las 4. ¿El problema cuál es? El problema aquí es que tenemos una serie de niveles del territorio y tenemos que intentar ver cómo gestionamos cosas para las que tenemos más o menos comprobado que se nos queda un poquito grande la comunidad autónoma y se nos queda en cambio pequeño el municipio, al menos en la planta municipal que tenemos en España, que además no es tan distinta a la que hay en otros países. Por eso la solución normalmente no pasa por ampliar municipios o fusionar municipios hasta el infinito, al menos no en la actualidad. Esto es una solución que se ha usado en el pasado, pero ahora es menos frecuente, sino por ver cómo intentamos solucionar esto, ¿no? Y cada país tiene sus formas de hacerlo, pero bueno, el problema es común a Europa, porque en Europa, si os fijáis, ¿no? Si vamos bajando de nivel en las NUTS europeas, que son los nombres de la unidad territorial a efectos estadísticos, ¿no? Pues la NUTS 3, que es la que usa la Unión Europea, que es la que se refiere a por debajo de la región, pues si os fijáis en España, para efectos estadísticos se usa la provincia. Y fijaos que en realidad pues Francia está más mallada que nosotros, algo más, Italia está ya bastante más mallada que nosotros, y los países como pues eso, Inglaterra, el Benelux, Alemania, están muchísimo más mallados. Esto nos indica algo, nos indica que hay una estructura territorial por debajo de la región que es más pequeñita que las nuestras, ¿no? Y probablemente si en otros sitios lo tienen, al menos en los sitios con bastante densidad de población, es por algo. Y nosotros tenemos zonas del territorio valenciano con bastante densidad de población. Esto lo están intentando solucionar en países, esto era a escala óptima, ¿no? De forma más o menos coetánea a la nuestra. Es decir, no, en Italia ha habido una reforma, no voy a hablar de ella, pero bueno, pero en Francia el primer problema que tenían es que ellos consideraban que sus regiones a veces eran muy pequeñitas, como no hacían muchas cosas no pasaba nada, pero ahora que quieren que hagan más, han llegado un poco a la conclusión, junto con una reflexión europea, de que una región como mínimo tiene que tener 4 o 5 millones de habitantes para poder hacer las cosas que las regiones, la Unión Europea quiere que hagamos, ¿no? En este sentido, pues por ejemplo, entonces han fusionado algunas, ¿vale? Como ellos son así, ordeno y mando centralista, tienen menos dificultades para hacer estas cosas de las que tendríamos en España, pero bueno, aquí no tenemos un problema en la Comunidad Valenciana, pero lo pongo esto como ejemplo de cómo está la reflexión en Europa y más o menos en este proceso de reflexión Francia junto con la Unión Europea llegó a la conclusión de que 4 o 5 millones de habitantes era bastante óptimo para tener una región. Es decir, que ahí por casualidad, porque no tenemos mérito en eso, pero por casualidad digamos que ahí estaríamos bastante bien en lo que a día de hoy la reflexión respecto del tipo de competencias que normalmente tienen los entes regionales en urbanismo, ordenación del territorio, dinamización económica, todo lo que son las políticas sociales, asistenciales de proximidad en combinación con los municipios, etcétera, etcétera. Bueno, pues por casualidad resulta que, mira, pues coincidimos con lo que personas que se dedican a esto, al estudio de la eficiencia económica y los efectos de esto sobre el territorio, consideran que más o menos está bien, ¿no? Esto no lo tendríamos que cambiar. En cambio, es más interesante a nuestros efectos, porque sí que nos da algunas lecciones, cuáles son las soluciones de agregación por debajo de la región que tienen en Francia. Yo os he puesto ahí el mapa, y entonces en el mapa muy rápidamente lo que se ve es que Francia, el modelo es distinto, por eso tenéis distintos colores en el mapa. Pero bueno, han intentado dotar, dependiendo de las diferencias, ¿no? Más rural, más densamente poblada, menos densamente poblado, aglomeraciones urbanas, han intentado dotarse de distintas soluciones, ¿no? Y hay una variedad de soluciones que, en cambio, nosotros no tenemos tan desarrolladas. La que me interesa más es la que aparece primero en el listado, las metrópolis, que ahora tienen 21, hay una en proceso de creación, tendrán 22, son las que están en más oscurito en el mapa. Básicamente, esto es un modelo que han dicho, ¿no? Es que cuando tenemos áreas metropolitanas o aglomeraciones urbanas, donde hay varios municipios, no tiene sentido fusionar municipios, pero sí tiene sentido hacer dos cosas, que es, vamos a darles más competencias y vamos a darles más recursos. Y ojo, como consecuencia de eso, vamos a crear un ente, que es este ente metropolitano de gestión, que va a gestionar esas adicionales competencias y recursos, pero ojo, con legitimidad democrática directa, porque si no tenemos un problema. Bueno, una pequeña enseñanza de cómo está el tema en Francia. En Alemania, bueno, estas son las metrópolis que se han creado. En Alemania, la solución metropolitana tiene el interés de que a veces, ahí tenéis el mapa de las metrópolis que tienen los alemanes reconocidas como tales, con instrumentos de gestión propios,
son más grandes que las francesas, digamos que en ocasiones incluso se superponen a regiones, ¿no? Como es el caso de Brandenburgo-Berlín, pero lo interesante es que ellos lo utilizan sobre todo, si os fijáis en el mapa, en la mayor parte de los casos, para crear instrumentos propios de gestión, pero sobre todo instrumentos que, como en ocasiones, el hecho metropolitano en Alemania, ellos entienden, o las dinámicas de agregación metropolitanas, ellos entienden que van más allá de los Länder, esto les ha obligado a crear estructuras de gestión de colaboración entre distintos Länder y distintos municipios. Y entonces han ido creando una serie de estructuras ad hoc. A diferencia, yo he puesto el ejemplo del modelo alemán y el modelo francés porque en un caso tenemos el modelo francés donde dan unas soluciones, una serie de soluciones, distintas soluciones para las mismas para todo el territorio, aunque bueno, Marsella y París tienen algunas diferencias, Marsella, París y Lyon, pero en el caso alemán es lo contrario, es decir, para hacer un frente al mismo problema y reconocer estas regiones, lo que permiten luego es que cada una de ellas tenga una identidad propia, una identidad diferenciada y que surjan del acuerdo y del convenio entre los distintos Länder y los distintos gobiernos locales implicados, pero se dotan de una estructura. Y una estructura que, como notas comunes, hay un libro además que habéis editado en una colección en la que estáis muy implicados vosotros, que es fantástico, este libro de Andreas Hildebrand-Scheid sobre gobernanza y planificación territorial en áreas metropolitanas alemanas, pone los ejemplos de Hannover, Frankfurt y Stuttgart. Y es muy interesante porque aparecen muchos de los problemas de lo que tenemos aquí y aparecen resueltos a partir de esta dinámica que tienen ellos de crear estructuras y de articular mecanismos adicionales, ¿no? que van a generar ese nivel intermedio entre entes locales y los Länder. Es muy interesante que aparecen problemas comunes a Francia también y que las soluciones acaban siendo básicamente las mismas siempre, que por eso las recalco, porque nos dan una guía para lo que habría que intentar solucionar aquí. Más competencias, es decir, se les dan competencias concretas que ejercerán ellos, más dinero para hacerlo y a continuación legitimación democrática directa. No todas las alemanas lo tienen, pero la mayoría, ¿no? Por ejemplo, en el libro este de Andreas Hildebrand, Hannover y Stuttgart tienen un sistema de legitimación democrática directa y en cambio la de Frankfurt Rhein no, ¿vale? Pero bueno, lo intentan compensar por otras vías. Pero la tónica también allí es ir a esa legitimación. Bueno, en España, estas son las agregaciones metropolitanas que tenemos en España, ¿vale? Por población. Lo cual no significa que tengamos estructuras ni que las tengamos reconocidas como tales, porque no es el caso. Pero me interesaba porque, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ya vemos alguna mancha adicional a las que solemos tener en mente cuando pensamos en el hecho metropolitano en la Comunidad Valenciana, para el País Valenciano. Porque, si os fijáis, tenemos una mancha en l'Alcoyà y el Comtat, tenemos una mancha en la Marina Alta, estas son más pequeñas porque por colores veis que son más pequeñas y tenemos una mancha también en el Baix Segura. Pero esas son manchas, si os fijáis, en naranjita o en naranja rojito. Pero me interesan las manchas que ya son moraditas, ¿vale? O azul oscuro, porque esto ya estamos hablando de una dimensión, pues por ejemplo, si pensáis en la moradita equivalente a el área metropolitana de Palma de Mallorca, la de Donostia, la de Navarra o la de Vigo, que tiene un ente metropolitano propio. Y entonces ahí nos aparecen, además de la de Valencia, que está en azul oscuro, nos aparecen el área metropolitana de La Plana, ¿no? Donde está Castellón, Villarreal, Burriana, nos aparece la Safor, donde lo tenéis en moradito, aunque esté en pequeñín, y nos aparece la Marina Baja, ¿no? Benidorm, Villajoyosa. Es decir, pues el hecho metropolitano en la Comunidad Valenciana probablemente, y bueno, y por supuesto nos aparece Alicante, Elche, Santa Pola, ¿no? El hecho metropolitano en la Comunidad Valenciana probablemente va más allá de lo que tenemos en mente, ¿no? Y habría que dar cierta respuesta jurídica a estas realidades a las que de momento no damos respuesta. Bueno. ¿Cuáles han sido las soluciones para esto en España, ¿no? Bueno, yo os he puesto ahí muy rápidamente modelo Madrid, modelo Barcelona, modelo Vigo, modelo Valencia, básicamente porque son los 4 únicos casos en los que ha habido entes metropolitanos que han tenido una cierta sustantividad. El Gran Madrid, el Gran Barcelona y el Gran Valencia vienen del franquismo, por un lado. En Valencia luego esto se trató de adaptar con el famoso Consejo Metropolitano de Lota. No voy a hablar de cómo acabó y cómo se disolvió. Además, se disuelve de una forma un tanto paradójica, que es desgajando cosas que sí que funcionaban bastante bien en el Consejo Metropolitano de Lorta, que es la gestión de residuos y la del saneamiento hidráulico, y entonces se crean ente para residuos y EMSI para el saneamiento, que es divertido porque son entidades metropolitanas que están legalmente reconocidas por ley, primero en la ley de 2001 y luego en la ley de 2010 de entes locales valencianos las asume. Y entonces están creadas como entidades metropolitanas y se les aplica toda la regulación de nuestra legislación de régimen local en materia de entes metropolitanos que
a nadie más, solo se aplica a estos dos entes, pero que en el fondo se parecen más a una mancomunidad entendida en sentido clásico porque hacen una cosa concreta y agrupan a municipios para hacer una cosa concreta. Pero bueno, luego si queréis lo podemos comentar. Eso sería el modelo Valencia, que es un modelo que ha tenido vaivenes, que se ha intentado, que ha fracasado, que ahora parece que hay quien lo vuelve a querer intentar. Tenemos el modelo Vigo, donde hay un área metropolitana que sí que trata de hacer cosas. Bueno, hay conflictos con la Xunta, no funciona muy bien. En Barcelona ha pasado lo mismo con la metropolitana de Barcelona. Y cuando pongo modelo Madrid o modelo Barcelona, lo hago también un poco para llamar la atención a lo que fue la solución a finales del 19 y principios del 20 para Madrid y Barcelona, también en parte Valencia, que fue, en ese caso sí, fusionar coactivamente municipios y decir, bueno, tenemos el problema de que esto empieza a hacerse grande, pues vamos a fusionar coactivamente municipios. Lo que pasa es que esta es una solución ya no es posible, al menos en Barcelona no es posible, en Valencia tampoco. En cambio, en Madrid, paradójicamente, parece que ha sido la solución a la que indirectamente se ha llegado por medio de la creación de la comunidad autónoma de Madrid, que indirectamente, ¿no?, tiene acaba cumpliendo esa función, ¿vale? Y entonces, y para el resto del territorio, que no son las agregaciones metropolitanas, ¿qué hacemos con ese nivel intermedio? Bueno, ya sabéis que tenemos en el resto de España diputaciones provinciales, en algunos sitios son muy populares, en otros como aquí no tanto. Probablemente eso depende de que los territorios son distintos y entonces las necesidades son distintas. Hay diputaciones forales que funcionan en cambio bastante bien en el País Vasco. En las islas hay cabildos insulares y consejos insulares. Y luego hay una serie de zonas del territorio, como el nuestro, con modelos comarcales que tienen reconocimiento institucional o legal y que tienen cierta tradición, que básicamente son Galicia, Aragón, Cataluña y nosotros, donde tenemos el reconocimiento teórico en el estatuto y en la ley de régimen local valenciano, pero luego en la práctica ha costado siempre mucho ponerlo en práctica. Si nos vamos al País Valenciano, ¿no? Pues bueno, ahí tenemos el País Valenciano con el mapa comarcal, que es un mapa que, como sabéis, viene de una decisión administrativa interna de la Generalitat, porque la ley de comarcalización que preveía el estatuto, como prevé mayoría cualificada, nunca se ha aprobado. Pero bueno, ese es el mapa un poco con el que funcionamos, ese es el mapa del territorio. Cuando vemos ese mapa, los valencianos inmediatamente sabemos qué zonas están más pobladas, qué zonas están más despobladas. Inmediatamente pensamos en esta cuestión de, es que somos un territorio desarticulado, invertebrado, porque es muy alargado, es muy complicado la gestión del territorio. Bueno, esto es cierto, pero también es cierto que a veces, a mí me gusta lo de cambiar el mapa, es una cosa que llevo diciendo unos años y que creo que quiero decir, que nadie piensa que Andalucía esté invertebrada. Entonces, si nos vamos al mapa y a cómo veíamos el mapa o veían el mapa de los valencianos, cómo se nos veía o nos veíamos nosotros mismos, en los primeros mapas que se hacen, este es del siglo XVI. Bueno, simplemente el mapa estaba orientado al mar, que es lo que un poco articulaba el territorio, y se parece bastante a Andalucía. Y Andalucía normalmente no se suele decir como nosotros, no se tiene ese trauma de la desvertebración, de que haya una condena geográfica a la desvertebración. Bueno, y esto hace que haya pues, quien diga, no, pues hay que cambiar el mapa, ¿no? Y podemos cambiar un poco el mapa de pasar de las provincias. Mirándonos así, a lo mejor nos vemos de forma distinta, vemos una relación costa-interior que se agrupa. Bueno, esto son experimentos mentales que uno puede hacer, pero a mí lo que me interesa es que este cambio de mapa mental nos tiene que llevar a un cambio de mapa de la ordenación jurídica, ¿no? De esa ordenación jurídica. Y esto se puede hacer o bien desde arriba, es decir, la Generalitat Valenciana lo puede intentar hacer imponiendo un determinado mapa, o bien desde abajo. Ese es el mapa que os decía antes, ¿no? De las demarcaciones territoriales homologadas, que el mapa lo hace un compañero vuestro, Joan Carles Membrado, y a mí me parece que está muy bien, porque se ven muy bien las que hizo la Generalitat Valenciana, porque veréis que no hizo solo comarcas, sino que hizo provincias, que eso venía dado, y luego hizo dentro de las comarcas unas agrupaciones, que son las demarcaciones territoriales homologadas de segundo rango, y luego ya las comarcas, ¿no? Que, por cierto, han cambiado recientemente porque la propia Generalitat Valenciana ha anunciado que va a suprimir la de la Lorta Oest. De hecho, ya en la ley de la que hablaremos luego, 21/2018, de mancomunidades, ya indirectamente estaba suprimida la demarcación de Lorta Oest, que es una demarcación que se hizo en su momento por razones estadísticas, para que Lorta Norte y Lorta Sur no fueran muy, muy grandes y no quedaran muy descompensadas respecto de otras comarcas, y que intentó hacer una tercera división con Lorta Oest, que agrupaba municipios de mucha población, y entonces así les salían 3 hortas, cada una de ellas con 600.000 habitantes, más o menos, con 200.000 habitantes, 600.000 en total, más o menos, pero bueno, esto en el fondo no respondía a una
ninguna razón lógica de división del territorio, ni a las dinámicas de movilidad o de trabajo, ni siquiera culturales, ni de autorreconocimiento. Entonces, el Horta Oeste ha sido una comarca fantasma. Los municipios del Horta Oeste han estado siempre en la mancomunidad del Horta Sud. Ellos mismos son los que han pedido que la mancomunidad que desaparezca. Y bueno, la ley de 2018 ya desaparece, pero bueno, sustancialmente lo demás permanece. Pero si os fijáis, es interesante que ya la propia Generalitat asume que probablemente, y esto es de los años 80, ¿no? Del año 88, ya asume que probablemente no siempre las comarcas históricas van a tener mucho sentido a efectos funcionales, para efectos de prestación de servicios, y por eso hace ese segundo nivel en el que agrupa algunas de ellas, básicamente las más despobladas, o por ejemplo en la provincia de Castellón ya se genera esa comunicación costa-interior, ¿no? Porque es probablemente como se vive el territorio y las conexiones ahí. Entonces, es interesante que esto no es nuevo, pero bueno, esto en la actualidad, en la Estrategia Territorial Valenciana 2010-2030, ese mapa de segundo nivel reaparece con algunos pequeños cambios, ¿no? Pero más o menos es esa lógica, ¿no? Que hay veces que a lo mejor la comarca histórica nos va a servir, pero hay otras ocasiones en que habrá que ir agrupando, ¿no? Y por otro lado, desde las soluciones desde arriba, nos viene también un ejemplo reciente, que es la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia, que trata de responder al problema que tenemos en el área metropolitana más evidente que tenemos en la Comunidad Valenciana, que es la de la ciudad de Valencia, esa conurbación, trata de responder a un problema evidente, que es la gestión del transporte, que no tiene sentido que se haga de forma descoordinada entre los distintos municipios, sino que tiene que tener una estructuración global. Y digo que es una solución desde arriba, porque la Autoridad de Transporte ni siquiera tiene consideración de entidad metropolitana como ente o como EMSI, lo cual responde a la vocación de la Generalitat Valenciana de seguir controlándola. Es decir, no quiere que como ente o como EMSI sean los propios municipios, con una preponderancia de la ciudad de Valencia, los que se encarguen de la gestión, sino que esa gestión se hace a partir de unos órganos de gobierno de la Autoridad del Transporte Metropolitano, que son paritarios Generalitat municipios, pero en la práctica esto significa que la Generalitat es quien manda, porque a fin de cuentas es quien pone el dinero, quien tiene voto de calidad dirimente en la comisión ejecutiva y además, bueno, pues a poco que gane un voto más de los restantes, pues va a tener los votos. Bueno, eso serían las soluciones desde arriba, que se han ido más o menos intentando y que podríamos concluir que no han sido muy exitosas, ¿vale? Aceleradamente, pues. De hecho, tenemos la ley de comarcalización por hacer, ¿no? De hecho, ni siquiera tenemos por ley un mapa comarcal hecho. Hubo una proposición de ley de compromiso en la pasada legislatura que tampoco llegó a intentar decir, bueno, pues al menos hagamos una ley que determine cuáles son las comarcas. Ni siquiera eso se ha podido hacer. La determinación la tenemos en esas DTHs del año 88 por decisión de la Generalitat Valenciana o indirectamente en el anexo de la ley de 2018, donde aparece un reconocimiento comarcal que ya digo que ha suprimido la demarcación del Horta Oeste. Esas serían las soluciones desde arriba, que no han funcionado bien. Entonces, desde 2018, la Generalitat ha intentado una solución desde abajo, con la Ley 21/2018, de comarcalización, que es decir, bueno, pues vamos a aprovechar cosas que ya existen, que son las mancomunidades, para ver si a partir de ahí las mancomunidades que ya funcionan, que ya operan, que ya generan una sinergia de cooperación entre municipios, pues vamos a ver si podemos hacer que esas mancomunidades puedan irse creando como estructuras de gestión intermedia para ir para esa dotación de servicios que van más allá del municipio y para los que necesitamos una estructura mayor que el municipio. Entonces, básicamente, la Ley 21/2018, que creo que lo sabéis, establece una estructura en la que dice, bueno, cuando tenemos una mancomunidad que aspire a abarcar a todos los municipios de una demarcación de estas que tenemos en el listado, si son más de la mitad de los municipios que agrupan a más de un cuarto de la población, pues a partir de ese momento se pueden constituir como mancomunidad comarcal, con la obligación de que cualquier municipio de esa comarca que quiera ser admitido tendría que ser admitido. Y entonces esas comarcas lo que tienen es que tener, esas mancomunidades lo que tienen es que tener una vocación integral, ¿no? Es decir, hay un artículo de la ley, que es el artículo 12.2d, que establece un listado amplio de competencias que tendrían que gestionar, ¿no? en esos estatutos de esa mancomunidad. Habría que decir que gestionan para al menos la mitad de los municipios asociados y que en conjunto sumen más de la cuarta parte de la población, sostenibilidad medioambiental, gestión de residuos, ciclo del agua, seguridad, policía local, sanidad, bienestar social, cultura, fomento económico, urbanismo, infraestructuras, participación ciudadana, contratación y gestión administrativa y modernización. Es decir, tienen que hacer muchas cosas porque la idea es que sean una estructura pseudocomarcal. Digamos que esta es la idea. A cambio, la Generalitat se compromete en la ley, aunque no lo concreta, a darles más financiación y a poder delegarles competencias, ¿no? A partir de que estas comarcas, estas mancomunidades reforzadas de vocación comarcal lo pidan. Bueno, probablemente es una buena idea, es decir, pero hay algunos problemas. El primero es el que tenéis en ese mapa, y es que tenemos pocas mancomunidades que a día de hoy se correspondan con el mapa comarcal exactamente, ¿no? Hay alguna, pero por ejemplo, lo que pasa es que algunas, por ejemplo, las que tenéis ahí en
rosa son las únicas que a día de hoy se coinciden exactamente, ¿no? Que serían Camp de Túria, Recoda de Mus y Vall d'Albaida. La Safor también tiene una, que aunque no está en este mapa, que de hecho es la única que se ha transformado hasta la fecha. Y luego hay otras en las que tienes o comarcales, pero solo para servicios sociales o cosas así. Bueno, pero es un proceso en construcción. A mí me parece una buena idea experimentalmente. El problema es que de momento se le ha dado poco avance. Desde 2018 se ha avanzado poco. Es verdad que hemos tenido la pandemia por medio y es verdad que a lo mejor esto lo ha dificultado, pero quizás la Generalitat tendría que dar un impulso adicional. Hay que decir que es verdad que este impulso se está dando y que la Generalitat, por ejemplo, a la de Camp del Túria que tenéis en Rosita, le está intentando convencer de a ver si prueban. Y es verdad también que la Safor en la primavera de este año, en mayo creo que fue, cambiaron los estatutos para intentar convertirse en mancomunidad comarcal con esta ambición, ¿no? Digamos que para que lo hagan, la Generalitat Valenciana ha tenido que bajarse un poco del burro de que todo ese listado de competencias enorme, sí o sí todos los municipios tengan que se los ceden a la mancomunidad y bueno, ha optado por una cierta flexibilización de lo que significa que asuman todas esas competencias, por ejemplo, que no asuman todas, ¿no? Esta ley de crear comarcas por vía indirecta desde abajo, pues bueno, ya veremos cómo va. Sí que es cierto que desde entonces, y que yo sepa, ya digo, la Safor lo ha hecho, Camp del Túria parece que está en trámites, pero hay otras comarcas, otras mancomunidades que podrían haberlo hecho y que de hecho han modificado estatutos en los últimos años y que de momento no lo han hecho, ¿no? Pues por ejemplo la Plana Alta ha modificado estatutos, la Alcalatena ha modificado estatutos, hay una mancomunidad que se llama a sí misma comarcal, que es la del Sports y que agrupa a todos los municipios del Sports, que sin embargo se centra básicamente en servicios sociales y de promoción turística y entonces no cumple con las exigencias de la ley. Bueno, pues esto es poco a poco e iremos viendo cómo va, ¿vale? Esto respecto de las comarcas. Respecto a las aglomeraciones metropolitanas, este es el mapa que se suele usar para la aglomeración metropolitana de Valencia, que veis que incluye Sagunto, veis que incluye Chiva, es decir, cosas que están fuera de lo que es la comarca del Horta, porque la dimensión va más allá. Bueno, ¿habría que crear un área metropolitana de Valencia? Pues probablemente sí, porque quizás es mejor ese modo de gestión que el modo de gestión ahora ya tenemos al menos 3 entidades de tipo metropolitano distinto, entre EMSI y la Autoridad de Transporte Metropolitano, unas gestionadas por los municipios, otras por la Generalitat y además luego tenemos a la Generalitat haciendo ordenación estratégica, territorial y urbanística que incide sobre eso. Pues a lo mejor tendría sentido ponerlo todo en común y quizás cambiar la ley de áreas metropolitanas y que permitir que la Generalitat entrara también con algún tipo de participación no dominante para agrupar todas estas competencias. Y como decía antes, yo creo que si hacemos eso no hay que hacerlo solo para Valencia, hay que empezar a pensar en la parte de la Safor al menos que está en torno a Gandía, quizás a la Valldigna se le puede dejar fuera, pero el resto de la Safor funciona como un área metropolitana y además bastante potente y hay que pensar evidentemente en el Chalacán, Santa Pola y en la de la Plana. Y quizás habría que pensar en una solución. Y luego, si nos ponemos además a girar mapas, pues bueno, hay que pensar en muchas divisiones que tenemos. La de la izquierda es la gestión de residuos forestales, la de la derecha son los partidos judiciales de Valencia. Una que me interesa mucho, a la derecha ahí tenéis las áreas de servicios de salud, que ahora con la pandemia han sido muy importantes. A la izquierda tenéis lo que en la legislación vigente es probablemente lo único que se llama comarcal, que es la televisión local y comarcal. Y ahí tenéis dónde están las sedes de comarcas. En el mapa faltan Requena y Gandía, por cierto. Requena, Gandía y Denia, por cierto. No sé muy bien por qué. Pero bueno, quiero decir, si añadís mentalmente Requena, Gandía y Denia, pues veis que el mapa de la televisión comarcal, así definido y así llamado, se parece bastante a las áreas funcionales en algunas cosas o a las áreas de salud, ¿no? Es decir, que probablemente esto nos da pistas de cuáles son las comarcas que ni siquiera van a poder nunca tener capacidad de tener una mancomunidad comarcal porque no tienen suficiente entidad, que son prácticamente todas las del interior, menos en la provincia de Alicante, ¿no? Aunque a lo mejor incluso en la provincia de Alicante, pues Alcoy, Alcoy y el Comtat, habría que pensar probablemente en unirlos porque funcionan agregadamente para casi todo. Pero lo que necesitamos es no solo girar el mapa, no solo pensar los mapas, no solo superponer estas capas, sino empezar a pensar en si la estructura administrativa que tenemos es suficiente. Y ya digo, yo creo que no es suficiente a efectos de áreas metropolitanas y que habría que darle una vuelta. La prueba de que no es suficiente y que no es válida es que no la estamos usando. Y al experimento de las comarcas, las mancomunidades con aspiración comarcal, bueno, yo creo que hay que darle más tiempo. De momento ya tenemos una, la Safor, que está empezando a andar, a ver cómo va, a ver si convencen a
a Camp del Túria, y a partir de ahí yo creo que hay algunas en las que habría que iniciar la tarea. Por ejemplo, Baida Albaida tiene una tradición y podría hacerlo. Probablemente el problema del sports es que no tienen músculo suficiente para hacer todo lo que se pretende hacer, pero l'Horta Nord y l'Horta Sud, que tienen también cierta tradición, habría que empezar a pensarlo, y la Ribera Alta tiene también una estructura previa que podría usarse, incluso también la Marina, etcétera. Bueno, pues a ver si sale. Yo creo que para que salga, la Generalitat Valenciana tiene que dar más dinero y hacer una hoja de ruta más clara de cuáles serían los incentivos. Pero bueno, poquito a poco, la pandemia esto lo ha trastornado, ya veremos cómo pasa. Conclusiones. Muy rápidamente, para hacer todo esto hay que intentar combinar eficiencia con la tradición, es decir, no podemos estar anclados en el mapa comarcal, hay que ver cuáles son las eficiencias económicas de agregación, tanto económicas como sociales como poblacionales. Segunda idea, creo que es muy importante asumir que no podemos ir a un mapa con unas soluciones rígidas, tienen que ser flexibles, y esta flexibilidad de actuación de los poderes públicos ha de ser por niveles, es decir, a veces la Generalitat Valenciana en algunas comarcas que no tienen capacidad por sí misma para hacer cosas, tendrá que hacer más cosas que en otras, y hay que ser flexibles, hay que entender que el nivel Generalitat no tiene por qué hacer lo mismo en todas las partes del territorio, y luego a veces tenemos que tener flexibilidad dependiendo de, o sea, tenemos que tener flexibilidad según partes del territorio, no será siempre lo mismo desde cada nivel en las distintas partes del territorio, y luego tenemos que tener flexibilidad por niveles, en el sentido de que hay que crear niveles distintos, por ejemplo, con la experiencia de las mancomunidades comarcales, que a lo mejor no van a ser los mismos que van a existir en todas partes. Y luego las mancomunidades comarcales no son necesariamente la solución para agregaciones urbanas como la ciudad de Valencia, que como hemos visto empieza a exceder los límites de la comarca del Horta a efectos de la necesidad de gestión de un área metropolitana. Entonces, esto habría que ser flexible también, no cegarnos con que el sistema tiene que ser... Y como resumen, ¿cuál es la forma de hacer lo que me parece que sería más operativa y que creemos que funcionará mejor? Que parece sensato que sea desde abajo, y a partir de la petición de los municipios y sus necesidades e irlas atendiendo, porque desde arriba hemos visto que en 3 décadas y media no ha funcionado. Es esencial, la experiencia francesa, alemana y otras nos lo demuestran, que esto se haga para que sea útil, y eso requiere dar competencias. Y dar competencias requiere dar financiación. Y por último, lo que vemos en el ejemplo comparado es que para que esto funcione también, de responsabilidad política indirecta, nada. Modelo de diputaciones provinciales de representatividad, nada. Hay que ir, si lo haces de verdad, con competencias de verdad y financiación de verdad, hay que ir a establecer a continuación mecanismos de responsabilidad política directa. Cosa que requiere probablemente cambios más difíciles y convencer al Estado para algunas cosas, pero hay que empezar a ir por esa línea, porque es que si no, esto no acabará de funcionar bien del todo nunca. Muy aceleradamente es lo que os quería contar. Muchísimas gracias. Espero que se me haya oído bien y que hayáis más o menos podido entender algo mejor dónde estamos respecto de este proceso de creación de nuevas estructuras. Muchísimas gracias.